tecnología y herramientas. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan seguir la sesión. Creo que ahí se ve perfectamente, si me lo pueden confirmar. Bien, creo que ahí se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, la sesión anterior, la del miércoles, estuvimos dando inicio a una visión global sobre lo que está ocurriendo en la IA generativa, cómo están transformando diferentes sectores y también vimos cómo en el sector educativo esto empieza a transformarse también. Es verdad que lo que está ocurriendo, por una parte, hay una incorporación muy acelerada de todas estas tecnologías. Desde luego, esto provoca un desorden a la hora de integrarlos, no existen políticas de integración, no existe formación para poder utilizar estas tecnologías de la manera más conveniente y esto puede provocar ineficiencias, desequilibrios y otros aspectos que quizás son poco favorecedores. Lo que pretendemos en este curso es, además de dotarles una serie de tecnologías, conocimiento de las herramientas, es también trasladar un enfoque para poder emplear, sobre todo en nuestra actividad docente, que es una actividad fundamental, una actividad que requiere un trabajo humano, sobre todo porque nuestra vocación formativa busca transformar a las personas a través de la educación. Y es por eso que en esta sesión veremos cómo esta IA generativa que se aplica a la educación tiene un papel fundamental en el diseño de entornos de aprendizaje, en un aspecto que seguramente todos llevamos a cabo de manera cotidiana para poder construir una serie de elementos que formen parte de los recursos, de las actividades, de los talleres, de todos los aspectos que forman parte de un entorno formativo. Y desde luego la IA está demostrando ser una buena herramienta para poder ayudarnos a diseñar todos estos aspectos que son fundamentales para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Antes de comenzar, me gustaría hacer algunos cuestionarios que voy a dejar aquí disponibles para que me ayuden a, a contestar, ¿no? Sobre todo para tener una opinión, una visión general del grupo. Entonces, el primer cuestionario, que lo voy a poner aquí, si me ayudan, por favor. Un segundo. Sí. Sobre todo para poder tener un conocimiento sobre el perfil de vosotros y listo. Bien. Un segundo más, por favor. Okay.
Segundo, que estoy teniendo un pequeño problema. Listo, si me pueden ayudar a contestarla. Ah, no escribe, perdón, un segundo, ¿eh? Algo, eh, a ver, ahí está. Si pueden. Durante la sesión voy a estar dando más preguntas, no se preocupen, ¿vale? Sí, de momento es una, ¿no? Para conocer, digamos, un poco su actividad, si es docencia. No hay ninguna, cualquier cosa puede ser correcta. No va a haber puntuación. Es que lo hice incorrectamente porque lo hice como cuestionario, pero ahora las siguientes las voy a hacer eh, como encuestas en realidad, ¿vale? Discúlpeme porque utilicé una herramienta incorrecta. Ahora, bien. Ahora, la siguiente, que es una encuesta. Si me ayudan, por favor, a contestarla. Muy bien. Voy a repetir la anterior en un momento, si me lo permiten.
Perfecto. La siguiente, si me lo permiten, voy a repetirla. Sí. Vale, voy a repetirla, por favor. Sí, lo podemos hacer otra vez para conocer su actividad principal dentro de la universidad. Muy bien. Ujú. Solo es en el radio botón darle un clic, por favor, para que les habilite la respuesta. Vale. Vale. Creo que algunos no habían hecho la anterior. La habilito un segundo por si quieren volverla a hacer. Voy a hacer otra que es... Bien. Ahora esta, por favor. Ahora esta encuesta, si son tan amables. Muy bien.
tenemos un grupo de docentes muy diversificado en muchas disciplinas, cosa que me da mucho gusto. Muy bien. Ahora esta pregunta. Sí, ya todos prácticamente están. Ahora esta, por favor, es una nueva, que es cuál es actual del uso de las herramientas de IA generativa. Fenomenal, hay muchos que... Muy bien. Sí, cuando ustedes dan clic, yo voy viendo, se guarda la respuesta. Simplemente es una encuesta de sondeo para conocer su perfil. ¿Mm? Perfecto. Todavía hay algunos que faltan. Si me hacen favor de seguir enviando sus respuestas. Ujú. Eh, esta que también es muy importante, sobre todo para los que tienen expectativa de estas herramientas para la actividad docente. Si me ayudan, por favor, ahora a contestar esta otra, por favor. En docencia, ¿en qué tareas te gustaría que la IA te asistiera prioritariamente? Diseño de materiales y recursos educativos es la que más votos tiene. Diseño de actividades, casos de exámenes. Correcciones y retroalimentación al alumno en menor medida. Tutorización y atención de dudas en menor medida. Y bueno, los que no se dedican a la docencia porque hacen gestión y ponerlo. Muy bien. Todavía faltan algunos en contestarlo. Muy bien. Para los que también hacen una labor de gestión, también me gustaría saber qué expectativas tienen de uso de estas herramientas. ¿Vale? Si me ayudan a hacer esta otra, por favor.
Fenomenal. Redacción de informes y memorias, análisis de datos e indicadores académicos, muy bien. Procesos de calidad de acreditación, también es una buena comunicación con estudiantes y los que no se dedican a la gestión. Vamos a otra. Fenomenal, voy a ver qué tantos faltan para esta. Todavía alguno que no la hace. Voy a dejar un minutito más. Muy bien. Ahora esta otra, por favor. ¿Cuál es la principal motivación para asistir a este curso? Muy bien. Mejorar la calidad de mi docencia o gestión está siendo la más votada. Después de ahorrar tiempo para tareas repetitivas. Fenomenal. Muy bien. Esta sí la voy a dejar como múltiples respuestas por si hay más de una. Bien, voy a ver si esta penúltima cuestionario ya está. Muy bien, casi todos. Perfecto. Les voy a pedir que ahora esta última, si son tan amables. Esta es múltiple respuesta, pueden escoger más de una. Integridad académica y evaluación, junto con pérdida de pensamiento crítico del alumnado. Muy bien. Sesgos y fiabilidad de los resultados. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Fenomenal. Pues muchas gracias. Yo creo que es un buen grupo, donde tenemos un grupo principalmente de docentes que vienen de diferentes disciplinas, cosa que es muy positivo para mí y desde luego para todos nosotros. Las motivaciones para poder utilizar esta tecnología creo que principalmente se centran en el desarrollo de diferentes aspectos para mejorar la enseñanza y
hay una preocupación, ¿no? Principalmente en la pérdida de pensamiento crítico del alumno, ¿no? Acompañado posteriormente de la integridad académica y la evaluación, y en tercer escalón, privacidad y protección de datos, sesgos y fiabilidad de resultados. Muy bien. Eh, Fenomenal. Bien, pues dando continuidad al contenido, vamos a retomar, y creo que es una parte muy relacionada con una de las principales motivaciones por llevar este curso, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros podemos emplear la IA generativa, ¿no? Y aquí podemos ver tres grandes grupos de tareas en las que nos puede asistir la IA generativa. En primera instancia, en esta gráfica podemos ver tres conjuntos de tareas, como he dicho, que nos pueden asistir. La primera, que tiene que ver con el diseño de entornos de aprendizaje personalizados, ¿no? Que en esta sesión vamos a desarrollar más este concepto, pero tiene que ver con en el tiempo que nosotros preparamos la instrucción, un curso, una asignatura. Hay una serie de aspectos que nosotros podemos asistirnos de la IA, y esta es una fase de diseño, una fase previa a la impartición, ¿no? Por una parte, pues nos puede ayudar al diseño de currículas, ¿no? Quizá nosotros en algún momento queremos diseñar un curso dirigido a padres de familia, a estudiantes, un taller en concreto, y muchas veces nosotros tenemos interés de poder hacer un diseño curricular, ¿no? Una serie de asignaturas que tienen un contenido específico, una serie de módulos que vamos a diseñar para provocar una serie de aprendizajes. La IA generativa, como podemos ver más adelante, nos puede ayudar a poder diseñar curricularmente, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy construyendo planes de estudio, puedo, a través de la IA generativa, asistirme en esa labor de diseño. Otra parte que también la podemos utilizar tiene que ver con la planificación de lecciones, ¿no? Sobre todo si estoy inspirado en una aproximación didáctica, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos, yo puedo diseñar la planificación de cómo estas lecciones que puedo impartir frente a mi grupo puede asistirse por la tecnología, ¿no? Entonces, todo el tema de la planificación y el diseño de escenarios de aprendizaje, ¿no? De secuencias de aprendizaje, podemos facilitarlo a través de la IA generativa. Vamos a ver algunos ejercicios para poder encontrar propuestas de la IA para poder hacer una planificación de un itinerario, para poder bocetar, hacer una planificación de una clase, y seguramente podemos ver incluso alternativas de cómo organizar estas sesiones, ¿no? De impartición. Como ustedes saben, cuando armamos una estructura, un itinerario, una secuencia didáctica, no solo es importante determinar qué actividades en el tiempo vamos a llevar con los estudiantes, sino también podemos diseñar actividades, tanto assignment como assessment, es decir, tareas que forman parte de la actividad sumativa, labores, actividades, tareas que dejamos a los alumnos para efectos de evaluación continua, pero también instrumentos de evaluación que nos permitan diagnosticar los aprendizajes de los alumnos. Estas labores, tanto de diseño de actividades formativas como actividades de tipo evaluación, entendemos como assessment, assignment o actividades de aprendizaje, todas estas labores también pueden
ser ayudadas, y lo veremos a través de la IA generativa. Evidentemente, desarrollando prompts que puedan ser efectivos, que puedan estar bien contextualizados para que nos pueda sugerir ricas, potentes actividades que podemos llevar a cabo con los estudiantes, incluso actividades de aprendizaje dentro del salón de clase para poder dinamizar de una forma rica y sobre todo pues, de alto impacto para el aprendizaje de los estudiantes. También, como hemos dicho, hay muchas herramientas para poder facilitar las labores de tutorización al alumno. Cuando hablamos de tutorización nos referimos a poder configurar herramientas de IA generativa para tener asistentes virtuales, ¿no? Que en 24/7, es decir, por los 7 días de la semana, en las 24 horas, pueda asistir al estudiante en diferentes tareas, preguntas o incluso recomendaciones de ejercicios para poder preparar una actividad. Es decir, hay labores de tutoría que también pueden ser asistidas por este tipo de tecnología, ¿no? Habitualmente, quizá hoy se utiliza mayormente para construir contenidos, ¿no? Es decir, la IA también me ayuda para poder elaborar un ejercicio, una presentación, una imagen, una infografía, un mapa mental, es decir, una serie de contenidos con variedad de tipologías pueden ser facilitadas con este tipo de herramientas, ¿no? No solo como LLMs en general, como un OpenAI, un ChatGPT o Claude, sino también a través de herramientas quizá más particulares, como puede ser Notebook LM, ¿no? Que me puede facilitar la creación de diferentes formatos de información para poder trasladar a los estudiantes. También la IA generativa, sobre todo cuando trabajamos en ámbitos de conocimiento que requieren ejercicios prácticos de laboratorios, por ejemplo, que yo vengo del mundo de la computación, de las ciencias de la ciencia computacional, en ocasiones para nosotros es importante elaborar ejercicios, ¿no? No solo en clase explicamos conceptos y hacemos ejercicios en clase, sino que también queremos un repertorio amplio de ejercicios que puedan retar al alumno a una serie de conocimientos que son necesarios tener para poder elaborar esos ejercicios. Hay veces que necesitamos prácticas de laboratorio, de programación, de bases de datos, de ciberseguridad, pero también de disciplinas como las matemáticas, la física, la robótica. Es decir, la IA también me permite hacer ejercicios, diseñar ejercicios con diferentes niveles de complejidad para que los estudiantes puedan resolverlos, ¿no? Desde luego, como sabemos, la IA también desde hace tiempo es un instrumento valioso para poder lograr aprendizaje en diferentes lenguajes, no solo para hacer traducciones de textos o para poder hacer resúmenes de textos de otros idiomas, sino también hoy es una herramienta cada día mucho más accesible para la enseñanza de idiomas, ¿no? O para el aprendizaje de idiomas. Esto, desde luego, está revolucionando mucho de las escuelas de idiomas para que el alumno pueda, no solo a nivel de conocimiento general del idioma, sino también para poder hacer ejercicios de listening o de dialogar con otras avatares para poder tener un aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Y también a los profesores nos puede ayudar a hacer analíticas, ¿no? Del aprendizaje del alumno. Decíamos que una forma de aplicarlo tiene que ver con el tracking de todas las tareas que los alumnos hacen, el desempeño, sobre todo para poder predecir bajas de los estudiantes, deserción. En otras formas también, cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos instrumentos de evaluación, ¿no? Preguntas,
que hacemos a los alumnos, también a través de la analítica podemos medir en qué grado nuestros sistemas de evaluación están siendo efectivos para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, esta primera parte que está en verde, que yo le he puesto como diseño de entornos de aprendizaje personalizados, porque a través de la IA podemos incluso crear lecciones, actividades dirigidas a estudiantes o a grupos de estudiantes de forma personalizada. Pues la IA nos puede ayudar de forma importante, ¿no? Y que, dicho de otra forma también, nos centraremos en estas sesiones, en lo que resta de esta sesión, pero también en las siguientes 2 sesiones para utilizar la IA generativa especialmente para el diseño de entornos de aprendizaje. Aún con ello, por dar una visión más amplia de cómo la IA nos está ayudando, también nos puede facilitar labores dentro de la organización, dentro de las instituciones. Hay personas que, además de hacer una labor docente, como es mi caso, también llevo una labor, digamos, de gestión académica, ¿no? Y muchas veces la IA generativa nos puede ayudar para facilitar determinados procesos que en definitiva se traducen a servicios para los estudiantes y que la IA nos puede ayudar para ser más eficientes como organización. Al final, una universidad, un centro formativo, no deja de ser una organización con procesos, con personas, con recursos y, sobre todo, con la necesidad de dar un servicio a los estudiantes. Por tanto, por ejemplo, la IA puede facilitar dar atención al estudiante a través de asistentes virtuales para poder dar información sobre procedimientos, sobre información de sus historiales académicos, información relativa a todos los aspectos de la universidad. También para automatizar procesos de admisión. En ocasiones tardamos mucho tiempo entre que un estudiante tiene interés de incorporarse a matricularse en asignaturas y todo el proceso para poder automatizar, hacer eficiente la matriculación, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la planificación docente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un volumen de estudiantes importantes, con múltiples asignaturas, múltiples grupos, optimizar el espacio que podemos asignar a un grupo en un horario, con un profesor, una asignatura que tiene unos contenidos que te tiene que impartir en un lugar concreto y profesores con un perfil concreto, pues cuando tenemos un volumen relevante, la IA puede ayudarnos a este proceso de automatización, de optimización, ¿no? Es un problema de optimización de libro, ¿no? Y estas herramientas pueden ayudarnos a facilitar estos procesos. También, cuando nosotros hacemos encuestas de satisfacción, lo comenté en la sesión anterior, en ocasiones necesitamos evaluar, analizar las recomendaciones que nos hacen nuestros estudiantes, ¿no? Y sobre todo que nos permitan mejorar el desempeño académico para disminuir bajas y mejorar el desempeño del profesor, ¿no? Yo les comentaba en la sesión anterior, nosotros hacemos encuestas de satisfacción, tanto a principio de año como a mitad de año, para saber el desempeño de nuestro servicio educativo de cara a los estudiantes, pero también entender todas las recomendaciones que nos hacen para poder hacer planes de mejora. Bueno, pues la IA nos facilita este vehículo para que podamos hacerlo muy rápido y con el menor esfuerzo posible. Procedimientos documentales, si yo quiero hacer un reconocimiento de créditos, si quiero generar documentaciones para los estudiantes, desde luego la IA nos puede facilitar esta labor. Para el mantenimiento de las instalaciones, para el cumplimiento de normativas o para la planificación financiera. He dicho, pues no dejamos de ser una institución y la IA está favoreciendo para dar un mejor servicio a los estudiantes. Y el último subconjunto, que muchas veces se correlaciona con el primero, ¿no? Sobre todo cuando llevamos a las aulas procesos de investigación, ¿no? En muchas titulaciones de grados requiere el alumno para poderse titular, para poderse graduar,
ejercicios de desarrollo de investigación, a veces desarrollando una tesis, una tesina, un capstone project que permite integrar conocimientos, pero también desde una perspectiva de investigación, o que nuestros métodos didácticos sean el aprendizaje basado en investigación, en donde tanto alumnos como profesores podemos hacer revisión de literatura. Cada día tenemos más entradas de pues, artículos de investigación, libros, publicaciones que nos permiten poder analizar una problemática, ¿no? La IA nos puede ayudar de forma muy acelerada para poder sintetizar muchos textos, poderlos ordenar, poderlos estructurar, porque gran parte del proceso de investigación no solo es una labor de lectura de artículos, sino también saber cuáles son las contribuciones principales, poder sintetizarlas, organizarlas, construir un relato a partir de toda esa revisión bibliográfica. Bueno, pues la IA nos puede ayudar a hacer esas labores a nosotros, a los estudiantes. Por tanto, hoy puede haber una exigencia mayor para que un estudiante pueda hacer una revisión bibliográfica que le permita poder tener un conocimiento sobre una disciplina, porque la IA me puede asistir en esta labor. También analítica de datos. En ocasiones, nuestras investigaciones implican poder analizar un conjunto de datos, ¿no? Desde luego, para casi todas las disciplinas, la IA generativa está siendo un acelerador para poder analizar grandes cantidades de datos. No solo porque cada día hay más datasets disponibles que son públicos, sino también herramientas más allá de la estadística básica, sino para poder hacer buenos análisis de regresión, buenos análisis de simulación, buenos análisis de predicción, buenos análisis de recomendación a través de la IA generativa. Es decir, hoy ya no solo puedo hacer los análisis que habitualmente puedo hacer con pruebas estadísticas, sino que también con la IA generativa puedo tener acceso, como me lo preguntaba la sesión anterior el profesor, técnicas de inteligencia artificial para poder identificar patrones que son aproximaciones muy distintas, ¿no? Análisis de correlación, de clusterización, que con los modelos de IA generativa yo puedo aplicarlos. También intentaremos hacer un ejercicio más adelante, no sé, supongo que no nos dará tiempo ahora, pero con un dataset para poder hacer análisis que habitualmente podemos hacer con otras herramientas o necesariamente tendríamos que aprender a programar, pero en este caso con la IA generativa pues son tareas quizá más sencillas, ¿no? Para hacer simulaciones y modelado de conceptos, también la IA nos puede facilitar estas labores. Así es, bueno, Brian me pregunta, mi tema de tesis doctoral es sobre un modelo de tutoría basado en analítica para prácticas, prácticas que ella puede utilizar, ¿no? Si quieres, en algún momento podemos dedicar un poquito de tiempo de forma más personal, Brian, pero lo que puedo decirte es, por una parte, hay motores de tutorización, ¿no? Que puedo yo configurar, hay varias herramientas fáciles de configurar, pero entiendo por tu tesis doctoral es que ese tutor inteligente, ¿no? Que puede dar asistencia a un alumno, pues tiene que ir detrás, ¿no? Una analítica de datos, me imagino yo, a partir del tipo de preguntas que hacen los alumnos, o incluso tener una información previa del alumno de su desempeño para poder adaptar el tipo de tutoría. No solo tutorizar en un tema concreto, sino que el tutor pueda ser capaz de leer información de un alumno para poder entender su perfil y con base a eso hacer una recomendación mentorizada de una forma más eficiente, ¿no? Luego puedo recomendarte alguna cosa, ¿no?
Por ejemplo, Elvira dice, estoy procesando tesis doctoral sobre prácticas de enseñanza y cuáles pueden ser las herramientas más adecuadas y cuáles son los límites éticos. Bueno, veremos en alguna parte del curso, no conmigo, sino con nuestro compañero, digamos, las implicaciones éticas y sobre todo legales, ¿no? Porque si yo estoy utilizando datos de estudiantes sobre o de profesores sobre las prácticas de la enseñanza y cómo estas prácticas pueden tener un resultado de aprendizaje en los alumnos eficiente, es probable que haya información de los estudiantes y de su desempeño académico o de profesores, ¿no? Evidentemente, las IAs, cuando son utilizadas de forma gratuita y de forma, digamos, no controlada, puede hacer que información personal, que esa es una primera parte, una primera capa que tenemos que evitar, es importante anonimizar datos, ¿no? Es decir, si yo voy a meter información de alumnos, pues necesito anonimizarlos, porque lo primero es que tengo que dar garantías de evitar que la información personal del alumno, su nombre, sus correos electrónicos, su desempeño académico, pueda ser publicado. Todas las personas tenemos derecho a la intimidad de la información personal y las universidades tenemos que garantizarlo. Entonces, muchas veces cuando hacemos proyectos de investigación utilizando herramientas que se procesan en la nube, es decir, cuando yo pongo información en la red, todo puede pasar. Entonces, una primera previsión que yo puedo hacer es con algún algoritmo de anonimización, es decir, en lugar de poner un nombre de un alumno, pues trucar el nombre o utilizar, por ejemplo, claves de estudiantes que no sean las claves reales, porque en ocasiones podemos matrículas que identifican a los estudiantes, o también quizá nombres de asignaturas, también modificarlas, en fin, anonimizar la información para poder luego utilizar alguna herramienta que pueda estar en línea, ¿no? Y eso es una primera parte importante. Bien. ¿En qué otras cosas podemos asistirnos de la IA? Pues en búsquedas y gestionar la información, ¿no? Imaginar que yo puedo programar un bot para que sistemáticamente vaya a una base de datos de publicaciones y esté constantemente buscando actualización sobre registros de publicaciones de cosas y que me ayuda a gestionarla, a organizarla, etiquetar artículos, correlacionar teorías, aproximaciones teóricas. Esto hoy la inteligencia artificial pues, nos ayuda a facilitar todos estos procesos. Cuando yo he hecho hace tiempo mi tesis doctoral, pues esto era una tarea importante, pero también que nos llevaba mucho tiempo. La labor de identificar artículos científicos, hacer lecturas, sintetizarlas para saber cuáles son las contribuciones originales, hacer un marco teórico, relacionarlo, bueno, pues eso no es una tarea menor, aunque existen herramientas para poder llevar un registro, etiquetarlo, pues hoy en día la IA me puede ayudar a acelerar sustancialmente este artículo, esta información. Revisión por pares también son labores que nos puede asistir la IA, edición de manuscritos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros que venimos del mundo hablamos castellano, ¿no? Español, pues desde luego cuando hacemos traducciones a otros idiomas, al francés, al alemán o al inglés, sobre todo, pues muchas veces esa edición de manuscritos, sobre todo para facilitarnos la labor de edición en un idioma que no es el nativo, pues nos puede facilitar también muchas de estas tareas. En ocasiones hay instituciones, por ejemplo la nuestra, facilita a los profesores servicios de traducciones de profesionales, pero desde luego la IA nos está facilitando, nos reduce el tiempo, nos reduce la inversión para hacer este tipo de labores, ¿no? Sintetizar documentos, desde luego. Bien. Para irnos entrando en el diseño de entornos de aprendizaje, me gustaría también poder, digamos, reflexionar sobre todo, no solo en el uso de la IA, sino en un paso atrás, ¿no? Seguramente nosotros, cuando nos enfrentamos a
y cuando digo enfrentar no me refiero en una actividad que no sea relevante para nosotros, ¿no? Que no sea vocacional, todo lo contrario, cuando llevamos a cabo una labor docente con nuestros estudiantes, desde luego nosotros tenemos mucho interés de que cuando ellos se gradúen puedan desarrollar todas las competencias que seamos capaces de desarrollar para que ellos les vaya muy bien en su vida productiva, ¿no? Y desde luego, cada día las universidades se preocupan para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse en todos esos pilares que en el año 2000, a inicios del 2000, de Lorsch, que en aquel entonces era director de la UNESCO, ¿no? Cuando publicó La educación encierra un gran tesoro, y principalmente aludiendo a esos pilares de la educación, ¿no? Es decir, que nosotros cada día en nuestras aulas nos interesamos no solo por desarrollar conocimiento en una disciplina, sino también nos preocupamos para que nuestros estudiantes sean capaces de tener una capacidad de autoaprendizaje, una capacidad de metacognición, que puedan saber convivir, que puedan saber hacer, que puedan, digamos, incorporarse en la sociedad para poder desarrollar no solo saberes, no solo habilidades, sino también esa capacidad de esas habilidades suaves de comunicación, de convivencia, de resiliencia, de empatía, ¿no? Y que seguramente muchas de estas habilidades son fundamentales para su desempeño profesional y sobre todo para su aportación a la sociedad, ¿no? Estas pilares que seguramente todos tenemos presentes en nuestra labor cotidiana sobre el conocer, el hacer, el ser y el convivir, que dicho de otra forma, muchos de nuestros diseños curriculares marcan no solo el desarrollo de conocimientos, ¿no? Que el alumno sea capaz de distinguir conceptos de programación orientada a objetos, ¿no? Sino que también hay una serie de haceres, ¿no? Capacidades personales que permiten enfrentar esas situaciones, ¿no? Habilidades, pero también otra serie de implicaciones que tienen que ver con su capacidad de autoaprendizaje, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de resiliencia, es decir, esa serie de habilidades que tienen que ver con la persona, sobre su autoestima, respeto a sí mismo, etcétera, pero también con el otro, ¿no? Esa capacidad de convivencia con otras personas. Hoy, casi todos los planes de estudio universitarios incluyen, ya sea en un formato de competencias, ¿no? O de resultados de aprendizaje, estos pilares de la educación, ¿no? Ya no estamos ajenos a poder hacernos cargo de una forma completa sobre el aprendizaje, ¿no? Exactamente, ¿no? Al desarrollo de competencias. Desde luego, esta labor, este hecho, ¿no? Que cada día de forma prescrita está definida en los planes de estudio de una carrera universitaria, por ejemplo, cada asignatura no solo tiene un temario, sino también tiene expresamente una serie de aspectos declarados y que nosotros en nuestra labor formativa tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y que desde luego esta labor de diseño, ¿no? Que muchas veces llamamos la construcción de escenarios de aprendizaje, ¿no? Estos escenarios de aprendizaje, y cuando yo me refiero a un escenario, y no solo yo, es parte de la literatura, nos referimos a un entorno, un ambiente que puede ser físico o virtual, ¿no? O mixto, ¿no? Hoy en día, en muchas universidades presenciales, también parte de sus contenidos los promueven a través de entornos virtuales, ¿no? Muchas universidades presenciales utilizan plataformas en línea para poder desplegar contenidos para los estudiantes, donde parte de la información, del conocimiento o incluso de la impartición pueda trasladarse en un entorno
virtualizado, ¿no? En el caso de nuestra universidad, la UNIR, es completamente online, aunque algunos ambientes pueden ser presenciales. Entonces, un escenario de aprendizaje es un ambiente físico virtual que diseñamos, y pongo ahí de forma intencional en la imagen, muchas veces diseñamos de forma colegiada, es decir, nos sentamos grupos de profesores para poder diseñar esos entornos físicos, virtuales o mixtos, en donde integramos con una intencionalidad didáctica, ¿no? Porque cuando nos sentamos a diseñar un entorno de aprendizaje, muchas veces nos preguntamos cuál es la aproximación didáctica que queremos representar en este curso, ¿no? Por ejemplo, yo con mis colegas, para poder desarrollar una asignatura, digamos, para nuestros estudiantes de ingeniería o de computación, muchas veces nos preguntamos cuál es la aproximación didáctica, ¿no? Yo quiero utilizar un aprendizaje deductivo para los estudiantes, quiero diseñar un entorno de aprendizaje inspirado por el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje servicio, es decir, que los alumnos a través de proyectos puedan impactar a la sociedad de forma colaborativa, individualizada, es decir, hay una intencionalidad formativa, ¿no? Y esta intencionalidad formativa nos invita a poder diseñar actividades de aprendizaje que siguen esa inspiración, ¿no? Si yo promuevo una actividad de un tipo o de otro, ¿no? Si yo tengo una actividad de aprendizaje que es una clase magistral, pues ese tipo de actividad tiene una contribución en un entorno de aprendizaje. O si puedo hacer una actividad que implique poder hacer una inmersión en una serie de entornos sociales para poder identificar causas, raíz sobre problemáticas sociales y a partir de una serie de constructos resolverla, pues son otro tipo de actividades, ¿no? Cada una de esas actividades tiene una complejidad y requerirá materiales tanto instruccionales, es decir, una actividad requiere una guía del profesor, una guía instruccional para el profesor, pero también para el estudiante, ¿no? Si somos 10 profesores que vamos a implementar esa actividad, seguramente esa actividad tendrá que tener un material instruccional, una guía para el profesor, guías para los estudiantes para poder desarrollar esa actividad formativa, ¿no? Como todo, requerimos recursos, y pongo aquí recursos de información para referirnos a los contenidos, porque a veces cuando nos referimos a contenidos nos podemos referir al temario, es decir, los temas, o a veces nos referimos a los materiales, ¿no? A la presentación, a la infografía, al recurso de evaluación, es decir, los recursos que nos van a permitir integrarlos como parte de los materiales para poder ejecutar actividades de aprendizaje, aprendizajes evaluativas, aprendizajes de evaluación continua o aprendizajes, actividades que realice el profesor. También, como parte de las actividades, decía yo que podemos necesitar sistemas de evaluación, ¿no? Es verdad que siempre acudimos a los instrumentos habituales para poder evaluar al alumno, evaluaciones escritas, ¿no? Evaluaciones basadas en portafolios, es decir, en evidencias de resultados de aprendizaje, pero también hay una gran cantidad de tipos de evaluación, ¿no? Que de alguna forma pueden ser facilitadas en su desarrollo, ¿no? Su diseño de esos instrumentos de evaluación por la IA generativa, ¿no? No solo para poder, por ejemplo, es muy habitual que utilizamos la IA generativa para que me genere una rúbrica, ¿no? Si yo digo el resultado de aprendizaje que yo quiero evaluar de una actividad que me da un entregable particular, puedo desarrollar una rúbrica para poder valorar ese resultado de aprendizaje. Bueno, pues la IA me puede facilitar el crear todos los dominios de la rúbrica, si es una evaluación Likert, cada uno de los descriptores para poder evaluar de manera precisa, ¿no? Eso antes pues requería nuestra imaginación, poderlo escribir,
o ir a una base de datos de rúbricas, como puede ser Rubristar. Hoy en día la IA me puede facilitar, lo veremos más adelante, ¿no? Sí es importante que podamos crear esas rúbricas con los contextos adecuados para evitar que la IA nos genere rúbricas ineficientes, ¿no? O con alucinación que pueda no ayudarnos al propósito de la evaluación. Pero también hay otros tipos de evaluaciones. Valoraciones, por ejemplo, hoy nos preocupamos de que los estudiantes realmente tengan un pensamiento crítico o que puedan tener conocimientos reales, ¿no? Y la evaluación, hay universidades que utilizan hoy en día evaluación oral para poder, en algunos aspectos, evaluar al estudiante, ¿no? Hay fórmulas para poder hacerlo, incluso fórmulas que puedan ser escalables y que nos permitan también evaluar de una forma distinta al estudiante, ¿no? En fin, hay una serie de aspectos que forman parte de un escenario de aprendizaje, ¿no? Y estos escenarios seguramente a veces requieren espacios físicos, ¿no? Porque yo puedo diseñar actividades para que el alumno de forma individual pueda llevar a cabo labores concretas. También de forma, digamos, colectivizada, ¿no? Incluso utilizando escenarios que nos inviten a la reflexión, que nos inviten al análisis, que nos inviten a focalizar, a veces con estados de ánimo adecuados que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. También cuando hacemos, por ejemplo, bueno, pues observación, que forman parte de nuestros espacios de aprendizaje, ¿no? Que nos permita observar ciertos fenómenos, reflexionar sobre ellos, generar debates, argumentación sobre lo que observamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en los estudiantes jóvenes a veces creamos escenarios que les permita a ellos desarrollar sus habilidades no solo cognitivas, sino también de relacionarse con otros, para poder desarrollar habilidades de escuchar, de empatizar, de respetar al otro, ¿no? De sus opiniones, ¿no? Y desde luego eso requiere, digamos, un conocimiento en didáctica y que la IA nos puede acercar a ese mundo. En ocasiones también utilizamos artefactos tecnológicos para poder, digamos, provocar, ¿no? Ciertos aprendizajes, no solo en niños, sino también en adultos, ¿no? O a veces con tecnología que facilite el aprendizaje a distancia. Si esto lo vemos de una forma esquemática, el diseño de entornos de aprendizaje esquemática de forma temporal, quizá cuando nosotros nos enfrentamos al diseño de un entorno, vamos a entender que fuese un plan de estudios, un curso, una asignatura. Muchas veces nosotros tenemos un punto de partida, que es lo que se encuentra del lado izquierdo, en un modelo educativo, ¿no? Eso, cada una de nuestras universidades seguramente tiene un modelo educativo bajo el cual se inspira el diseño de una propuesta formativa, ¿no? Algunas veces ese modelo educativo implica aspectos filosóficos, implica aspectos educativos, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que tienen como parte de su modelo educativo el desarrollar personas comprometidas con su entorno, ¿no? Y esto es un aspecto que puede sonar filosófico, pero que en la práctica, digamos, en actividades concretas, el alumno desarrolla esas capacidades, ¿no? Es decir, es importante conectar el modelo educativo con lo que realmente ocurre en las aulas, ¿no? Si no, puede haber una incoherencia en el diseño de ese entorno de aprendizaje. Por eso, muchas veces tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestro marco del modelo educativo para luego inspirar nuestro diseño curricular, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje para garantizar que este perfil de egreso que nosotros contribuimos a su desarrollo, que son nuestros alumnos, una vez que pasan por ese proceso formativo, puedan identificarse en ese modelo educativo, ¿no? Cuando hay sistemas de acreditación, eso es uno de los aspectos que se verifica
Es decir, cuál es tu modelo educativo, qué haces para desarrollar ese modelo educativo y luego a través de evidencias, es decir, a través de los egresados, se puede observar esos resultados de aprendizaje. Muy bien. María me pregunta, yo creo que estas nuevas generaciones de jóvenes cada vez carecen más de habilidades blandas a causa de tanto uso de teléfono celular, siendo que están atrofiando las mentes. ¿Cómo se puede evitar esto, profesor? Bueno, pues ese es un gran, diríamos aquí en España, un gran melón, ¿no? Ese es un gran tema, ¿no? Es verdad que quienes tenemos tiempo, y seguramente muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Como profesores, eh, yo, por ejemplo, empecé a dar clase en el año 97, más o menos, sí, en el año 97 fue mi primer experiencia en la docencia, ¿no? Y estamos ahora en el 26, pues estamos hablando casi 10, 20, 30 años, ¿no? Bueno, pues las generaciones cambian a través del tiempo. Es verdad que hoy están, digamos, muy influenciados por la tecnología, ¿no? Su aprendizaje quizá es más cortoplacista, ¿no? Los formatos a los que están acostumbrados los alumnos, pues es un formato de reel, ¿no? El típico Instagram, ¿no? Que ven contenidos, microenseñanza prácticamente. Es verdad que los estudiantes jóvenes cada día vienen con un perfil distinto. No quiero decir mejor o peor, sino diferente, ¿no? Y quizá cuando nosotros diseñamos eh, actividades formativas, contenidos materiales, en ocasiones también tiene que estar inspirado como ellos están aprendiendo. Eso es una realidad, ¿no? Eh, yo no me gustaría decir que ellos vienen transformados de una forma mala, ¿no? Es decir, que han perdido esa capacidad. Al contrario, han desarrollado otro tipo de capacidades. Es verdad que preocupa que ellos, a través de tanta información efímera, ¿no? De corta duración, muy visual, muy auditiva, ¿no? Porque ellos aprenden ahora a través de otros aspectos. Poco a poco los jóvenes dejan de leer, ¿no? Tienen menos exposición a la lectura, son menos resilientes a contenidos, mantienen menos la atención, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos elementos son inputs que nos permiten reconstruir el tipo de contenidos que nosotros les trasladamos. Hoy en día yo veo profesores que en lugar de tener foros, hacen podcasts, ¿no? Y los alumnos pueden contestar sobre esos podcasts. Es una forma de dar contenido, ¿no? A través de relatos, o formatos de corta duración, de microenseñanza, pequeños vídeos donde voy desarrollando ciertas cápsulas, pero también en salones de clase, cuando hago prácticas, intento aislarlos de la tecnología para que ellos puedan hacer ejercicios físicos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto que bien comenta nuestra compañera María Cristina es una reflexión que constantemente tenemos que hacer, más que una crítica al alumno, en cuáles son hoy sus habilidades que quizá tenemos que utilizar como inputs para poder transformar la manera en que ellos aprenden, ¿no? Y que desde luego pues es una forma muy diferente, ¿no? Tienen acceso a la información, tienen acceso a las respuestas que a veces se pueden tener, muchas veces no almacenan, ¿no? Hasta que no lo aplican. Quizá hoy el trabajo formativo tiene que ver con una, digamos, experiencia significativa. Significar para ellos el aprendizaje implica poder practicarlo, ejercitarlo, exponerse a problemáticas, dándoles retos que les permitan a ellos aplicar esos aprendizajes, ¿no? Eh, entonces, nosotros cuando diseñamos un entorno de aprendizaje partimos de ese modelo educativo y también a partir del diseño curricular. Hay veces
que la currícula ya está diseñada. Es decir, muchas veces cuando nos informamos por la universidad ya existe el plan de estudios, existen las asignaturas, cada asignatura suele tener no solo el nombre de una asignatura, sino sus objetivos formativos. Pueden tener sus competencias a desarrollar, es decir, hay una serie de aspectos curriculares que están definidos. También, muchas veces, no profundizamos en la importancia que tiene el perfil de ingreso a un proceso formativo, ¿no? Es verdad que en un diseño curricular tenemos asignaturas que están secuenciadas en el tiempo, pero es verdad que para poder desarrollar aprendizajes de una asignatura muchas veces necesitamos un perfil de ingreso. Y ese perfil de ingreso tiene características particulares, ¿no? Yo no puedo enseñarle a un estudiante, por ejemplo, algoritmos complejos si es que ellos no han pasado por otra serie de asignaturas que les permita poder asimilar aprendizajes de esa nueva asignatura, ¿no? Entonces, son un aspecto a considerar a la hora de diseñar ese proceso formativo, ¿no? Desde luego, una vez que yo tengo conciencia de ese perfil, también de forma inicial tengo conciencia de cuál es el perfil de egreso que busco desarrollar a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tengo muy claro cuál es la entrada, es decir, el estudiante qué perfil tiene, pero también cuáles son los aprendizajes que tengo que provocar a través de ese entorno, ese proceso formativo. Y ese proceso formativo, que está inspirado en un diseño instruccional, que tiene una serie de estructuras de actividades formativas, que aplico técnicas didácticas, que utilizo recursos de aprendizaje, servicios para el aprendizaje, sistemas de evaluación y en ocasiones recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, ese proceso incluye una serie de aspectos, ¿no? Y a veces esas actividades de aprendizaje son en el salón de la clase, en el laboratorio, en el taller, en un proyecto comunitario, en sesiones magistrales. Es decir, esas actividades pueden ser diversas y que van a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Bien, esto de una forma resumida, ¿no? Lo voy a poner aquí, ¿no? Es lo anterior, pero de una forma esquemática, un escenario de aprendizaje. Por una parte, en la parte superior izquierda, pues partimos de un perfil de estudiante, sus prerequisitos. También, de forma inicial, declaramos esos objetivos de aprendizaje que nos planteamos. Y esos objetivos pueden ser a nivel cognitivo, algunas habilidades. También podemos reescribirlo en formato de competencias, ¿no? Que una competencia es la aplicación de una serie de conocimientos a un contexto determinado. Muchos planes de estudio hoy están diseñados basados en competencias, ¿no? Eso son declaraciones. ¿Por qué no digo esto? Porque cuando utilizamos la IA, todos estos elementos son fundamentales. Yo no puedo diseñar un material si no soy consciente qué objetivo formativo tiene, ¿no? Yo no puedo crear una actividad si no tengo claro que esa actividad va a desarrollar una serie de propósitos formativos, una competencia en particular o contribuye a una habilidad, ¿no? Entonces, por eso he querido mapear todos estos elementos que luego son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de utilizar la IA, ¿no? Decíamos, la IA está claro que nos va a ser útil para nuestra labor docente, pero lo más relevante es saberla utilizar para evitar sesgos, para evitar que las salidas tengan una probabilidad baja de ser útiles para nuestro propósito, ¿vale? Después que nosotros determinamos el perfil, prerequisitos, objetivos y competencias, seguramente hay planes de estudio que establecen cuáles son los famosos outcomes, ¿no? ¿Cuál es el indicador de desempeño? Es decir, cuando el alumno es capaz de hacer determinadas cosas, sus resultados de aprendizaje, tenemos que definirlos, ¿no? Ese resultado que podemos esperar que un alumno desarrolle a través de un curso, ¿no? Hoy en día
También, por ejemplo, aquí en España, todos los planes de estudio de universitarios, ¿no? O oficiales, se han trasladado anteriormente, sobre todo con la acreditadora que nosotros tenemos, anteriormente estaban basados en competencias, ahora se han transformado en resultados de aprendizaje, ¿no? Que es una forma distinta y específica de poder ver una competencia, ¿no? También intenciones formativas. ¿Cuál es la intención de poder provocar esos aprendizajes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin último de ese resultado de aprendizaje? Para habilitar al estudiante a determinadas labores, ¿no? También, inicialmente, podemos tener la estructura temática de un curso, ¿no? Cuando vemos una asignatura, pues solemos tener temas, subtemas, ¿no? Además de lo anterior, ¿no? Esas estructuras temáticas que nos van a permitir organizar el contenido, ¿no? En ocasiones, pues cuando hacemos una enseñanza más tradicional, tenemos un temario con una serie de temas generales, temas específicos y están ordenados cronológicamente. En ocasiones nuestra organización de contenidos e itinerario está completamente plagado de ese orden y la cuestión es que no siempre tendría que organizarse un contenido bajo, digamos, esta estructura temporal, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos aprendizaje basado en proyectos, muchas veces el aprendizaje es incremental, ¿no? Voy a algunos conceptos, los aplico, veo otros y aplico esos y los anteriores. Es decir, la organización de la estructura de actividades de aprendizaje dentro del aula en ocasiones no sigue ese orden temático. ¿Por qué? Porque la inspiración didáctica o la inspiración instruccional o la técnica didáctica que utilizo puede requerir un orden diferente, ¿no? Todo esto que forma parte de la pedagogía y de la didáctica puede ser asistida por la IA, ¿no? Es decir, hemos visto anteriormente en la encuesta, eh, pues a ver, lo voy a ver aquí y voy a abrir la encuesta, ¿no? Cuando yo les preguntaba el área de conocimiento a la que pertenece, ¿no? Si yo lo pongo, a ver, el área de conocimiento a la que pertenecemos, por ejemplo, principalmente de todos vosotros, ¿no? El 25% provienen de ingeniería e informática, ¿no? Es decir, son de mi especie, yo vengo de esa área de conocimiento. Pero también tenemos un 14% de educación y pedagogía. Es decir, solo tenemos ahora, por los que contestaron la encuesta, al 14% de nuestros compañeros que son expertos en esto que estoy diciendo ahora. Yo vengo del mundo de la informática, ¿no? Es verdad que he pasado por toda mi trayectoria de estos casi 30 años en la formación, por diversos programas de formación de didáctica. Yo, por ejemplo, pues trabajé cerca de 25 años en el Tecnológico en Monterrey. Los primeros 7 años fueron en la formación integral, en la parte no estrictamente académica, pero luego en la parte académica. Y me he formado no solo como informático y en esas especialidades que tengo, sino también en la enseñanza de la ingeniería, ¿no? Es muy importante pues el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, en la colaboración, también el aprendizaje servicio, porque considero que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, por tanto, la tecnología puede ayudar a resolver problemas de carácter social y de impacto social, ¿no? El emprendimiento social es relevante en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero si no viniésemos de esto, de este mundo de la pedagogía, desde luego, la IA nos puede ayudar a recomendarnos qué aproximaciones didácticas pueden ser favorecedoras de determinados aprendizajes, ¿no? Por ponerlo en plata, si a mí me invitan a dar un curso de, por ejemplo, agentes y sistemas de recomendación de un mundo de la inteligencia artificial y me dicen, oiga, usted tiene que
en ese plan de estudios desarrollar competencias de resiliencia, compromiso social, impacto social en los estudiantes, al tiempo de enseñar sistemas de recomendación y agentes. Si yo no tengo conocimiento en pedagogía y soy conocedor que tengo que diseñar un espacio de aprendizaje y tengo que asegurarme de desarrollar esas competencias, el vehículo, por decirlo de una forma muy llana, la receta que me va a permitir lograr esos aprendizajes no es la didáctica de exposición, ¿no? O de darles un rollo a los estudiantes para que puedan tener conciencia social, sino que a través de la didáctica, una estrategia didáctica, por ejemplo, el aprendizaje basado en servicios, que es una didáctica que tiene una serie de actividades formativas, una serie de espacios para que el alumno pueda desarrollar esa conciencia social, me permita inspirar el diseño de un curso, ¿no? La IA me puede recomendar esto, la IA generativa. No solo me puede recomendar la aplicación de una técnica didáctica, sino que también me puede facilitar el diseñar mi curso. Si es un curso de 16 semanas, si hay una serie de actividades, algunas de exposición, algunas de investigación, tareas que tienen que hacer el alumno, la identificación del problema, la inmersión en la sociedad, es decir, todo esto que quizá puedo desconocer, la IA generativa me puede facilitar, siempre y cuando yo pueda hacerle las preguntas correctas. Gracias, Héctor. Creo que ya se ve la presentación. Entonces, lo que decía, el escenario de aprendizaje, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder luego utilizar la IA y que me ayude a diseñar ese espacio de aprendizaje, ¿no? También lo que está en la parte inferior, es decir, cuando tenemos el perfil de estudiante para requisitos, resultados de aprendizaje, estructura de temas y organización, diseñamos a través de una didáctica toda la estructura, la secuencia, el itinerario, las actividades, tanto de carácter, digamos, que voy a diseñar para poder diseñar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que tengo creado esto, seguramente requiere una serie de contenidos educativos, ¿no? En la parte izquierda inferior. Y cuando me refiero a contenidos, no me refiero a la estructura temática, me refiero a los materiales de información que yo voy a utilizar en cada una de las actividades formativas, ¿no? Por ejemplo, una guía didáctica, una presentación, un audiolibro, una plantilla, una práctica de laboratorio. Es decir, hay materiales que yo tengo que construir, incluso instrumentos de evaluación, para poder alimentar esa estructura de aprendizaje, ¿no? Para lograr los propósitos formativos. Y todo tiene una correlación o tiene que haber una coherencia, ¿no? Una coherencia en la creación de todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo creo un contenido, ese contenido tiene que estar enmarcado en una actividad de aprendizaje y esa actividad de aprendizaje incluye una serie de temas, busca desarrollar una serie de objetivos y unos resultados de aprendizaje. Es decir, yo no puedo crear un material, una presentación, si no tengo claro a qué actividad formativa persigue, con qué propósitos formativos tiene, qué objetivos puede alcanzar. Todos estos elementos son importantes tenerlos presentes porque son fundamentales a la hora de utilizar la IA para desarrollar estos entornos de aprendizaje. Utilizando este contexto, quisiera comentar que nuestro compañero Luis de la Fuente, quien les dio el primer módulo y es el responsable de este programa, ¿no? Estaba ya habilitando la actividad que es requerida para aprobar este curso, ¿no? Y es una actividad que vamos a dejar al final del curso y le daremos un tiempo para que ustedes puedan
después de pasar por todos los módulos, desarrollar esa actividad. Pero adelantándome un poco y al margen de que ustedes puedan leer en los materiales del curso, en la plataforma, que hoy sé que hoy liberaron esa actividad y que está disponible ahí, yo quisiera, aprovechando este contexto de los escenarios de aprendizaje, que la actividad que nosotros queremos que usted desarrolle se centra básicamente en este ejercicio. Que ustedes, después de pasar por todo el programa, puedan desarrollar un ejercicio de diseño de un escenario de aprendizaje, ¿no? Que ustedes tendrán que elegir de forma individual o grupal para poder construir un entorno de aprendizaje utilizando la IA generativa, ¿no? Ya sea a partir de un curso que tiene una serie de prerequisitos, objetivos formativos y competencias, poder construir una estructura temática, recomendar una estructura didáctica, diseñar todas las actividades que son necesarias para poder desarrollar este curso. Evidentemente es un curso que ustedes tendrán que limitar la duración, las horas de dedicación de parte del profesor, del alumno, las actividades que hará en los diferentes espacios, que puede ser en presencial, durante la clase, antes de la clase, posterior a la clase, de forma individual, de forma grupal, y además las IAs que ustedes pueden utilizar para poder generar contenidos, materiales, presentaciones, guías didácticas o incluso actividades que los alumnos puedan utilizar inteligencia artificial. Es decir, el ejercicio, que es un ejercicio que les va a invitar a poder utilizar todos los aprendizajes de este curso para poder diseñar un escenario de aprendizaje, que puede ser nuevo para ustedes o incluso puede ser algún escenario que ustedes ya utilizan para poder impartir sus clases, ¿no? Imagina que soy un profesor de química, pues quiero rediseñar mi curso de química utilizando la IA generativa para lograr los aprendizajes de mi asignatura, ¿no? Elaborando prácticas, ejercicios, materiales, siguiendo una inspiración didáctica y que desde luego queremos que ustedes puedan aplicar todas estas IAs, ¿vale? Por ejemplo, yo al final de estos materiales que vamos a continuación, yo voy a hacer un ejercicio en vivo, la siguiente sesión, ¿no? En donde voy a utilizar este mapa para, digamos, a través de un recorrido, utilizando una IA, poder desarrollar un curso de cero, ¿no? Es decir, casi voy a partir de, y ya lo anticipo, un curso de programación, ¿no? En donde los alumnos puedan aplicar conocimientos de matemáticas, alumnos de bachillerato, ¿no? Final de bachillerato, y que puedan, a partir de ahí, me puede ayudar la IA a definir los objetivos de aprendizaje, las competencias, las estructuras temáticas, elegir la mejor didáctica, crear la secuencia de actividades, con esas actividades saber si son grupales o individuales y teniendo las actividades todos los recursos que requerimos, ¿no? Para que ustedes puedan ver de una forma muy rápida, sencilla, ¿no? Cómo articular determinados elementos de este mapa utilizando una parte de las IAs que vamos a ver aquí. Bien. Por continuar, y es la manera, ¿no?, de cómo va a contribuir la IA generativa para el diseño de entornos de aprendizaje. Bien. Regresando un poquitín a la IA generativa, esto fue, creo, una buena introducción, y discúlpeme que lo haga tan a profundidad, pero para mí, y lo digo con toda sinceridad, ¿no?, y desde el respeto a los compañeros que vienen del ámbito de la educación y de la pedagogía, y digo desde el respeto porque yo no soy especialista, yo no me he formado en un título oficial de pedagogía y de didáctica, ¿no? Pero sí me he formado
a través de otro tipo de programas y para poder tener esa sensibilidad y sobre todo ese compromiso con mis estudiantes para formarles en esas didácticas, ¿no? Entonces, quizá uno de los aspectos que para mí son más relevantes en cómo aplicar la IA generativa para la educación tiene que ver con tener una conciencia que lo más relevante y el éxito del buen uso de la IA generativa tiene que ver con la preocupación de poder diseñar buenos entornos de aprendizaje comprometido con la coherencia entre lo que quiero formar, cómo lo quiero formar y cómo evalúo el aprendizaje de los alumnos, porque esa coherencia es fundamental, ¿no? No sé si a ustedes les ha ocurrido que en ocasiones algún estudiante puede decir, ¿no? En ocasiones a mí se me da un plan de estudios donde viene una serie de objetivos formativos, se me enseña una cosa en clase y se me evalúa otra, ¿no? Puede haber una incoherencia entre lo que está prescrito, lo que se me enseña y lo que se me evalúa, ¿no? Y eso creo que puede ser evitado en la medida que nosotros tengamos una conciencia de todos estos aspectos, ¿no? Y una vez teniendo esto claro, cuando yo uso la IA, pues es casi peccata minuta, ¿no? Es una fórmula para poder acelerar ese trabajo de coherencia que nosotros tenemos en mente para poder favorecer el aprendizaje de los alumnos. Muy bien. Decíamos que los ChatGPTs, todas estas tecnologías que están aquí, que son muy populares, ¿no? Y que podemos crearnos cuentas prácticamente gratuitas de todas ellas, ¿no? Hay más, ¿no? Estas son quizá las más conocidas. Pues estas herramientas se les conoce como LLMs, ¿no? Entonces, estas IAs, ¿no? Que a veces hacemos mención de ellas, pues son LLMs del acrónimo Large Language Model, ¿no? Que son modelos lingüísticos grandes. Cuando en la sesión anterior hablábamos de modelos lingüísticos, nos referíamos a que son modelos de inteligencia artificial que han sido preentrenados, como vimos la vez pasada, con gran cantidad de información, con grandes capacidades para darnos respuestas, ¿no? Y estos se conocen como grandes porque es un modelo, un algoritmo que ha sido entrenado con grandes cantidades de información, ¿no? Y esas grandes cantidades de información nos permiten generar textos, en principio, pero también otros tipos de salidas, ¿no? Como hemos visto en la sesión anterior. Podemos generar imágenes, podemos generar videos, podemos generar textos en formato de presentación, podemos generar imágenes en formatos de infografías, es decir, cada día tenemos más variantes de salidas gracias a estos LLMs, ¿no? Como hemos visto, cada LLM, aquí por abrir mi pantalla, estos LLMs, a ver, si yo tengo aquí ChatGPT, o puedo poner aquí Claude, ¿no? O puedo poner aquí Gemini, ¿no? O DeepSeek, que muchos le tienen miedo a DeepSeek porque es chino, ¿no? Pero bueno, si hay información que no es personal y qué tal, pues puedo utilizarlas. Todas ellas, si se fijan, tengo que, por cierto, volver a apagar mi licencia, ¿no? Que lo haré para la siguiente sesión. Todas ellas, cuando hablamos del chat, generalmente es una forma de interactuar con estos LLMs, ¿no? Una forma de interactuar es a través de un chat. Y ese chat, ¿no? Esa forma de interactuar, como si fuera una persona con la que yo dialogo, ¿no? Si ustedes se fijan, pues cada día empieza a haber más sofisticación de cómo interactúo con ella, ¿no? Entonces, por una parte, yo puedo interactuar con ella a nivel textual, ¿no?
puedo interactuar a través de grabar un audio. Yo puedo grabar un audio y una vez que grabo el audio, le doy clic y lo que hace es, ese audio lo transcribe y lo envía, ¿no? ¿Vale? Pero también puedo explicarle cosas. Se conecta como si fuera, digamos, un dictado. También en esa interacción yo puedo enviar información, ¿no? Puedo enviar archivos. Hay algunos que admiten unos tipos de archivos u otros, ¿no? Por ejemplo, aquí añadir fotos y archivos, ¿vale? No me vale en cualquier archivo. Si yo le doy un archivo, por ejemplo, ¿no? A ver, un archivo que no sea conocido por ejemplo, esto, ¿no? Es un PHP, es un archivo de un código. Va a tardar en subir, ¿no? Subí un fichero, que es un fichero de un código escrito en un lenguaje que se llama PHP, indiferentemente, ¿no? Entonces yo aquí le digo que si entiende ese tipo de ficheros, ¿no? Pues sí, lo entiende perfectamente y, bueno, puedo preguntarle sobre él, puedo incluso pedirle que me ayude a desarrollar variantes de ese código, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando yo interactúo con un LLM, ¿no? Pues por una parte puedo introducirle información de diferente tipo, que es textual, pero también me puede generar salidas, ¿no? Y esas salidas pueden ser textuales, pueden ser, pues por ejemplo, ¿no? Yo tengo licencia pagada de Claude y puedo generar presentaciones de PowerPoint, ¿no? En versiones como esta, por ejemplo, por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, oye, ¿puedes desarrollar presentaciones PowerPoint? En el caso de Claude, sí, me puede hacer una, ¿no? De forma muy sencilla y tal, ¿no? Esto lo iremos viendo según vayamos avanzando. También los modelos tienen variantes para poder utilizar modelos, ¿no? Es decir, yo puedo tener versiones gratuitas, ¿no? Dice, sí, puedo crear y editar presentaciones PDF, estructurar un guión, diseñar visual, gráfico, tablas, etcétera. Que puede trabajar en dos formas: crear una presentación desde cero a partir de un tema, audiencia, duración y estilo, o modificar una, ¿no? También puedo ayudarte primero a preparar un storytelling, ¿no? Pues esto lo iremos viendo porque a veces queremos hacer presentaciones sin contextualizarlo bien y nos puede dar una presentación errónea, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros podemos interactuar con los modelos más o menos similar en todas ellas, ¿no? Escribiendo textos, subiendo archivos y las salidas también, pues generalmente las salidas que habitualmente requerimos, pues son salidas textuales o imágenes, ¿no? Y cuando hay algo más sofisticado, pues suele haber algún tipo de limitaciones, ¿no? Por ahí me preguntan cuál es el LM que vamos a trabajar. Bueno, aquí, Pablo, nosotros vamos a hacer uso de herramientas gratuitas, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna herramienta pagada, pues puede utilizarla sin ningún problema, no es una limitación. La idea es utilizar cualquier herramienta gratuita. Ustedes pueden elegirla, nosotros no vamos a restringir utilizar una u otra, ¿no? No es la idea. De hecho, ustedes incluso pueden hacer uso de ellas para ver cuál es la más eficiente e incluso determinar para ustedes cuál es lo mejor, ¿no? Para mí, para algunas cosas, Gemini es muy eficiente. Hoy en día, si ustedes me preguntan, para mí, pues sobre todo en el mundo de las matemáticas, de los datos,
de la programación, ¿no? Para hacer análisis mucho más profundos. Para mí hoy Claude es una herramienta más poderosa, ¿no? Después ChatGPT, que lo he estado usando mucho, ¿no? De hecho la uso para poder programar algunas funciones utilizando el API, pues también, ¿no? Es una herramienta bastante adecuada, ¿no? Las otras, por ejemplo, Copilot, a mí personalmente no es mi favorita, ¿no? De hecho, por ahí la debo de tener porque tenemos licencia dentro de la universidad para poder utilizarla, ¿no? Eh, Creo que ya hice el single sign-on con mi cuenta de la universidad y entro directamente a Copilot, ¿no? Igual tiene su forma de subir archivos, ¿no? Cada una, bueno, pues puede conectarse con otro tipo de aplicaciones, pero la esencia es prácticamente la misma. Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellas. Claudia me pregunta de las de paga, ¿cuál convendría para educación? Eh, a ver, para mí las más recomendables, ¿no? Aunque Cloud es muy potente, hay que tener cuidado porque ya más adelante lo veremos. Es una herramienta que si te despistas, si no la usas correctamente, si no haces una economía de los tokens de los que hablábamos el otro día, se nos puede hacer muy costosa, ¿no? Porque Claude sí limita muy claramente la ventana de contexto, ¿no? Si tú utilizas esa ventana de contexto mucho tiempo y se va almacenando, pues es como pedirle que en su cerebro tenga mucha información. Entonces, constantemente es adecuado reducir esa ventana de contexto, ¿no? Compactarla, ¿vale? En el caso de ChatGPT, eso no existe, internamente lo hace, cosa que es un problema. Imagínense que yo le doy millones de datos para analizarlos, ¿no? Por ejemplo, de encuestas, o le doy un análisis de territorios, ¿no? Un análisis de datos ambiental, ¿no? Pues en ChatGPT yo le puedo subir el archivo con todos estos datos, empiezo a hacer preguntas, análisis. Llega un momento que ChatGPT determina liberar memoria y como olvidar cosas que yo le he dado. Y hay veces que me empieza a alucinar porque la ventana de contexto de la que habíamos hablado el otro día la reduce, ¿no? En cambio, Claude no lo hace. Él te dice, incluso hay una barrita que te está diciendo, oye, te estás consumiendo en una sesión toda esa memoria y puedes compactarla, ¿no? Entonces la optimiza, te hace mucho más consciente. Pero si no lo haces, también eso implica procesamiento de muchos tokens porque constantemente los está analizando y eso es dinero, ¿no? Entonces, para mí, Claude es de las mejores, pero su uso es sofisticado y puede ser costoso. Por tanto, ChatGPT es una muy buena herramienta, Gemini es muy buena herramienta también, que son para mí las más recomendadas, ¿no? Claude no deja juntar archivos en la versión gratuita, la verdad es que no lo... A ver, voy a hacer una incógnito. A ver, voy a hacer otra. Voy a entrar con otro usuario que no está pagada. Ahí está. Vale. Usar la gratuita. Mira, aquí pueden ver la gratuita que tiene, ¿no? Chatear en web, en iOS, o sea, se pueden descargar una aplicación tanto en iOS y en Android y en escritorio. Generar código, visualizar datos, escribir y editar, crear contenidos, analizar textos e imágenes, buscar en la web, crear archivos y ejecutar código, desbloquear funciones de cloud con expansión de escritorio. Sí, puede hacer muchas cosas, ¿no? A ver, voy a ir aquí.
omitir, continuar. Jorge. Bueno, pues ahí está. Sí, mire, por ejemplo, aquí está el más y yo puedo subir archivos, ¿vale? O sea que incluso también en versión gratuita puedo añadir fotos. Sí, puedo añadir, por ejemplo, algún fichero. ¿Esto qué es? Este es un... Creo que este es un fichero. Sí, podemos subir archivos. Ya sea puede ser un drag and drop, lo dejo ahí, lo deposito y puedo... puedo utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Si ustedes se fijan, también todas las versiones tienen modelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que hoy estoy utilizando una versión gratuita, yo tengo disponible gratuitamente, que eso es una parte buena, tengo acceso al modelo más novedoso de ChatGPT, que es el 5.1, el GPT 5.1, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que estoy utilizando de forma gratuita en ChatGPT el modelo más poderoso que tiene, con sus limitaciones de las peticiones que puedo hacer y la ventana de contexto, ¿no? Pero en el caso de Cloud, si se fijan, esta es la versión que yo tengo pagada, porque aquí tengo mi cuenta, ¿no? O sea, aquí pueden ver mi cuenta de Jorge Torres y puedo ver mi plan y todas estas cosas, es decir, tengo la versión pagada. Aquí, como pueden ver, tengo 3 modelos de cloud, ¿no? Si cuando hablamos del LLM, por detrás hay modelos diversos, ¿no? En el caso de cloud tiene 3. Tiene Opus, Sonnet y Haiku, ¿no? El gratuito, si ustedes se fijan en versión gratuita, que lo tengo aquí, lo voy a poner en 2 ventanas para que lo veamos más claramente, ¿no? Este y este, ¿vale? Esta es mi versión gratuita. Si ustedes se fijan, yo solo tengo Sonnet. O sea, yo no puedo utilizar de forma gratuita más modelos, sino que solo tengo, bueno, los 2 más básicos que tiene, Sonnet y Haiku. Los Opus, que es el modelo más potente que tiene, ¿no? Porque tiene mayor capacidad de razonamiento, mayor entrenamiento, etcétera, no lo puedo utilizar de forma gratuita. Esa es una diferencia entre la de pago, ¿no? Y la gratuita. En el caso, por ejemplo, de GPT, sí, me está dejando utilizar, es lo que una de las cosas que venden, ¿no? Oye, te doy gratuito el modelo más avanzado, ¿no? Ellos, si aquí pongo, a ver, lo que decíamos nosotros, perdón que se está apuntando mi máquina, aquí. Todas las marcas, todas las empresas tienen diferentes modelos, ¿no? Yo les enseñaba aquí, ¿no? Una vista rápida de todos los modelos que tiene. A ver, déjenme ver porque estoy dando la interfaz. Asistentes. Perdónenme que no me está haciendo mucho caso mi...
Aquí está. Bueno, si nosotros vemos los modelos, aquí, bueno, los modelos, en el caso de OpenAI, pues el más avanzado es el 5.5, ¿no? El modelo el último que ha generado, ¿no? Anterior está el 5.4, el Mini, son versiones distintas. Pero luego para imágenes tiene este, que es una derivación de DALL-E, ¿no? GPT Image 2. Luego tiene para temas de real time, ¿no? Sobre todo para transcripción speech to text en tiempo real. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer chatbots o bots o asistentes virtuales, bueno, pues estas herramientas sirven para utilizarlos. Esto ya son para cosas más sofisticadas, ¿no? Transcriptores, hay modelos específicos, ¿no? O generación de voz, ¿no? Si yo quiero que me hable o quiero pasarle un texto y que haga un audio para hacer una grabación o para hacer un robot, un asistente virtual, pues son modelos más especializados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en OpenAI, en la versión gratuita, pues ya me deja utilizar el modelo de forma gratuita, ¿vale? En el caso de las otras herramientas, lo voy a quitar aquí porque me va a volver loco, ¿no? Si ustedes se fijan, yo tengo acceso pues al único modelo que está, el Gemini 3, ¿no? No hay tanta diferenciación, ¿vale? Bien. Sigamos un poquito más y ahora me dedico a responder algunas preguntas interesantes aquí que me están haciendo, ¿vale? Bien, esto decíamos que estos modelos pueden tener, por una parte, una forma de entrenarse a través de diversa información, ¿no? Si todos estos modelos fueron entrenados con información que estaba disponible en Internet, otros bancos de datos, de información de diferentes tipos, estructuradas, textos, audios, señales de todo tipo, y han sido, digamos, adaptados para poder extraer información o reconocimiento, generar imágenes, es decir, las habilidades que tienen los LMs cada vez son más poderosas. Yo aquí hice una pequeña tabla que quizá debería ya de actualizar porque hay modelos que ya no están, o sea, hay otros modelos, pero básicamente el propósito de este slide es para que nosotros podamos ver este concepto de que cada modelo tiene un propósito, ¿no? Hay modelos que son, por ejemplo, para poder programar, ¿no? Han sido entrenados con código y tienen capacidades para programar. Pero hay modelos para transcribir audios a texto, textos a audio, para generar imágenes, pero también todos estos modelos han sido entrenados, ¿no? Que es la tercera, 1, 2, 3, la cuarta columna de la tabla, empezando de izquierda a derecha, ¿no? Cada uno ha sido entrenado con mayor o menor información. Pues, por ejemplo, el primer modelo, el GPT-3, ¿no? Pues fue entrenado con datos públicos de textos de libros, Wikipedia, foros, sitios web, etcétera, ¿no? Se estima más o menos unos 45 terabytes de textos, ¿no? Hoy en día, pues estamos hablando de otra cantidad inmensa de modelos. ¿Vale? Luego, otra cosa que es muy importante es la ventana de contexto, para que tengamos cuidado. En el caso de Claude, pues es relevante porque cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero no utilizar una ventana de contexto adecuada. Pues aquí podemos ver la capacidad que tienen estos modelos de poder tener una ventana de contexto que le permita poder aplicar el razonamiento. Aquí es muy importante decir, cada LLM es un modelo que ha sido preentrenado, ¿no? Y ese modelo tiene conocimiento y también tiene una forma de razonar, tiene un razonamiento.
Cuando yo le doy una entrada, esa entrada es parte de su contexto en donde lo va a utilizar para yo preguntarle cosas, ¿sí? Como tiene gran capacidad de contenido, si yo no le doy contexto, y en ese contexto puede ir instrucciones para que él me dé una respuesta, me podrá contestar cualquier cosa desviado de la respuesta que yo espero, ¿no? Puede tener una alucinación. Por eso es muy importante contextualizar, dar instrucciones precisas, claras, etcétera, que ahora veremos de una forma más o menos, o la próxima sesión de forma clara. Pero si nosotros no somos capaces de contextualizar, el resultado, que es un resultado probabilístico, recordar, es un modelo matemático que da una respuesta probabilística, podrá ser errónea, ¿no? Con una baja probabilidad de ser correcta. Pero ese contexto es como un buffer que tiene una limitación. Entonces, cada modelo tiene una limitación. A veces queremos dar mucho contexto para ser mucho más preciso en las respuestas, pero tenemos que ser conscientes que esa ventana de contexto implica introducir tokens y esos tokens tienen limitaciones, ¿no? Entonces, todos los modelos y sobre todo los gratuitos tienen limitaciones en las ventanas de contexto, tanto de entrada como de salida, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros aquí nos vamos a centrar especialmente en el uso de los LLMs, vamos a hacer más ejercicios para mejorar a través del prompt engineering, generar buenas preguntas, controlar bien el contexto, sobre todo para tener unas respuestas lo más adecuadas posible. Es verdad que estos modelos pueden utilizarse con otros propósitos, utilizando otras formas de entradas, ¿no? Archivos de texto, formatos diversos, incluso conectarlo con otras aplicaciones, que yo haré unas pequeñas ilustraciones a manera de conocimiento para ustedes, no para poder centrarnos en este tipo de aplicaciones. Nosotros nos centraremos específicamente en entradas centradas en el chat, ¿no? Para poder interactuar, subiendo archivos, solicitando cosas y analizando información. Bien, hasta aquí la clase. Voy a parar la grabación y veré algunas preguntas por si puedo responder.